la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La acompaña el gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí, licenciado José Ricardo Gallardo Cardona. La secretaria de Gobernación, licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez. La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, doctora Alicia Bárcenas Ibarra. El secretario de Educación Pública, maestro Mario Delgado Carrillo. La secretaria de Cultura, licenciada Claudia Curiel de Icaza. La secretaria de las Mujeres, ciudadana Citlali Hernández Mora. La coordinadora general de Asuntos Gubernamentales, maestra Leticia Ramírez Amaya. El coordinador general de Programas para el Bienestar, licenciado Carlos Torres Rosas. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Favor de ocupar sus lugares. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí, licenciado José Ricardo Gallardo Cardona. Sí. ¿Cómo estamos, San Luis Potosí? ¿Cómo estamos de contentos? Estamos muy contentos el día de hoy porque estamos recibiendo a la mejor presidenta que ha tenido México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Buenas tardes a todas y a todos. Hoy San Luis Potosí abre sus puertas con orgullo para recibir a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en este importante evento que rinde cuentas en México en su primer informe de gobierno. Presidenta, aquí tiene un pueblo agradecido que reconoce en usted una mujer que gobierna con sensibilidad, con firmeza y con amor a su gente. Su trabajo en este primer año se siente en cada rincón de San Luis Potosí. Presidenta, lo que se está construyendo bajo su liderazgo es un México más justo, más fuerte y más humano. Usted ha hecho historia como la primera mujer gobernante en este país y lo ha hecho con resultados que nos llenan de esperanza a México y a San Luis Potosí. Tal como usted lo ha dicho, México va bien y va a ir mejor, presidenta. Porque vive México su mejor momento y San Luis Potosí también lo tendrá. Bienvenida siempre a tierras potosinas que la quieren, que confían en usted, pero sobre todo que seguiremos caminando hombro con usted, presidenta, en esta gran transformación.
no hay nada más que hablar. Hoy la fiesta es de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¡Que viva la presidenta! ¡Que viva México! ¡Que viva San Luis Potosí! Gracias, Dios los bendiga a todos. Estimado público, escuchemos el mensaje que dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. ¡Que viva San Luis Potosí! Muchas gracias a todas, a todos. Gracias, Ricardo Gallardo, gobernador del estado de San Luis, por tu recepción. Ya sé, antes de iniciar le voy a dar una noticia a los maestros, particularmente a los de telesecundarias. Sabemos que ¡que viva el magisterio! A ver, escúchenme. Sé que ha habido algunos problemas para el presupuesto de educación en San Luis, nos ha estado comentando el gobernador, y quiero que sepan, escuchen. Bueno, ¿van a escuchar? ¿Me van a escuchar? A ver, vamos a... ¿Es una buena noticia? ¿O no quieren que se las dé? Si quieren, no se las doy. Vamos a apoyar con los recursos a San Luis Potosí para pagarle a todos los maestros. Gracias a todas, a todos. Estamos inaugurando una nueva forma de rendirle cuentas al pueblo de México. Todos saben que el 1 de septiembre la Constitución establece que los presidentes, en este caso la presidenta, tenemos que rendir informes al pueblo. La Constitución dice, todos los 1 de septiembre tiene que rendir el presidente, la presidenta cuentas, tiene que entregar el informe al Congreso de la Unión. Así lo hicimos. Vamos a bajar las lonas para que todos puedan ver también atrás. Así lo hicimos este 1 de septiembre.
dimos nuestro informe al Congreso, lo llevó la secretaria de Gobernación, y también dimos nuestro informe en Palacio Nacional. Pero ahora decidimos que vamos a ir a todos los estados de la República a dar el informe por estado. Esta semana, el domingo, mañana, vamos a cumplir con 16 entidades de la República y en los 2 fines de semana siguientes vamos a cumplir con los otros 15 y el 5 de octubre vamos a ir todos al Zócalo de la Ciudad de México para festejar juntos este primer año de lo que llamo el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de México. ¿Qué pasó en México? ¿Por qué le llamamos transformación a lo que estamos viviendo? ¿Por qué cambió nuestro país? Eso ocurrió en 2018, cuando llegó el presidente López Obrador a gobernar México, cuando el pueblo de México tomó la decisión de cambiar el modelo económico, político, social de nuestro país. Le llamamos la cuarta transformación porque antes de esta hubo otras 3. La independencia de México. Este septiembre celebramos la independencia de nuestro país. Esa fue la primera transformación. Nos separamos como país, como nación, de la corona española. Fue el pueblo quien dijo: queremos ser un país libre, independiente, ya no queremos ser colonia de la corona española. La independencia se logró hasta 1821. De 1810 a 1821 hubo una guerra en México, la Guerra de Independencia. Todavía pasaron 3 años para que se eligiera el primer presidente. En 1824, Guadalupe Victoria fue el primer presidente de México. Fueron muchos años de sufrimiento, pero logró el pueblo que México fuera independiente, que no dependiéramos de ningún país del mundo, que no fuéramos colonia. Después hubo una segunda transformación, con Benito Juárez al frente, que logró una nueva constitución en 1857, que separó la Iglesia del Estado. Y después vino otra invasión a nuestro país, la invasión francesa, que quisieron los conservadores de entonces que gobernara México un emperador venido de Europa. Fue la invasión francesa. Y el pueblo de México dijo: queremos seguir siendo independientes, y luchó contra esa invasión. Previo a ello, en 1847, hoy conmemoramos algo histórico, un amor a la patria de los niños héroes que dieron su vida contra la invasión de Estados Unidos, que se llevó la mitad del territorio de nuestro país. Un siglo XIX muy difícil. Y después de Benito Juárez, de que el pueblo de México consiguió su segunda independencia, vino un periodo largo de dictadura con Porfirio Díaz, y tuvo que haber una revolución en México, la Revolución Mexicana. Es especial la historia de México, porque nuestro pueblo siempre ha luchado por su independencia, su soberanía y por la justicia social.
Ahora vivimos la cuarta transformación. No tuvo que haber guerra, no tuvo que haber violencia. El pueblo de México con su voto decidió que cambiara la historia de nuestro país de manera pacífica. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió en México? Durante 36 años nuestro país, de 1982 al 2018, vivió lo que llamamos el periodo neoliberal. Fueron varios presidentes: Miguel de la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y luego Peña. Todo ese periodo le llamamos el periodo neoliberal. ¿Y qué lo caracterizó? Gobiernos que gobernaron para unos cuantos, que entregaron los recursos de la nación y del pueblo a unos cuantos, que estaban dedicados a servir a los de mero arriba. Nunca pensaron en el pueblo. Rescataron bancos que ellos mismos privatizaron. Rescataron carreteras que ellos mismos privatizaron. Rescataban siempre a los de arriba y nunca pensaban en el pueblo. Hasta que en 2018 vino la transformación y llegamos de nuevo los gobiernos que miramos al pueblo. Somos gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. Esa es la diferencia. El recurso público dejó de utilizarse para unos cuantos y ahora es para los que menos tienen. Nuestra máxima, nuestra consigna, nuestra visión se dice en muy pocas palabras y es humanista. Por el bien de todos, primero los pobres. Esa es la máxima de la cuarta transformación. Y fíjense lo que se logró en 6 años. 13.5 millones de personas en México salieron de la pobreza. Nunca antes en la historia de nuestro país. Nunca antes. Pasamos de ser el país más desigual del mundo quizá, o de los más desiguales del mundo, a ser el segundo país menos desigual del continente, solamente después de Canadá. Es decir, la brecha entre los más ricos y los más pobres se redujo y así se logró disminuir la pobreza. ¿Cómo? ¿Qué medidas se tomaron para que esto ocurriera? La primera, aumentó el salario mínimo en nuestro país. Después de 36 años de no aumentar, entre 2018 y 2025, el salario mínimo aumentó 135%. Pasó de 3,000 pesos a 8,600 pesos, poco más de 8,600 pesos al mes. Antes, los gobernantes decían: vengan a invertir a México los capitales extranjeros, las empresas, porque en México hay mano de obra barata. O sea, presumían que había salarios de hambre. Ahora no. Lo que presumimos es a nuestro pueblo trabajador, que eso es lo importante, y cada vez gana mejor. Ahora me comprometí a que cada año va a seguir aumentando el salario mínimo. Hoy se puede comprar con el salario mínimo 1.7 canastas básicas. En el 2030, si ustedes quieren que siga gobernando México,
vamos a llegar a 2.5 canastas básicas con el salario mínimo. Que las y los mexicanos cada vez tengamos salarios más dignos para todas y para todos. Lo segundo, fundamental, que ocurrió en esos 6 años, fueron los programas de bienestar, la pensión adulto mayor, el apoyo a personas con discapacidad, las becas de los jóvenes de preparatoria, el apoyo al campo, todos los programas de bienestar que gracias a nuestros diputados y senadores hoy son derechos constitucionales, ya nadie se los puede quitar al pueblo de México. Y la tercera, muy importante, es que se recuperó la capacidad de hacer obra pública, que el gobierno también haga obras para beneficio del pueblo, como el Tren Maya, el Interoceánico, el aeropuerto Felipe Ángeles. Todo eso ayuda al pueblo de México. Esa es la esencia de nuestro proyecto, la cuarta transformación de la vida pública de México. Ahora que ya llevamos casi un año de gobierno, quiero compartirles cuáles son los programas de bienestar que hay en San Luis Potosí y cuántas personas se benefician. Fíjense, pensión para adultos mayores, 312,830 adultos mayores de San Luis Potosí se benefician de esta pensión. Pensión de personas con discapacidad, 35,820 personas reciben su apoyo. Jóvenes que reciben un salario mínimo para su primer empleo, se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, 14,881 jóvenes lo reciben aquí en San Luis Potosí. 10,343 jóvenes que estudian la universidad pública reciben una beca que se llama Jóvenes Escribiendo el Futuro. $85,184 adolescentes reciben su beca por el solo hecho de estudiar en la preparatoria para que no abandonen sus estudios. 75,000 niños y niñas reciben beca en educación básica. 61,384 campesinos, pequeños productores reciben el apoyo de producción para el bienestar. 52,440 campesinos, productores agrícolas con menos de 2 hectáreas reciben fertilizantes gratuitos, totalmente gratuitos. 16,730 familias son parte de Sembrando Vida para reforestar y al mismo tiempo vivir. Leche para el bienestar, lo que era la antigua leche Liconza, lo reciben 168,555 familias. 2,437 escuelas recibieron el apoyo de La Escuela es Nuestra. Se organizan padres y madres de familia para mejorar las escuelas.
Y este año 74 preparatorias también recibieron La Escuela es Nuestra. Ahora, este año iniciamos con 3 nuevos programas de bienestar. El primero se llama Pensión Mujeres Bienestar. Solo es para mujeres. En este caso, no le toca a los hombres. Ya veo unas caras aquí que dicen, ¿y por qué a nosotros no? Bueno, es para mujeres porque las mujeres hacemos un trabajo que no debería ser así porque debe ser compartido. Pero hacemos un trabajo desde hace muchos años que no es reconocido. Por ejemplo, ¿quiénes somos las que principalmente cuidamos de las hijas y de los hijos? ¿Quiénes? A ver, no oigo. ¿Quiénes estamos pendientes de la casa, del hogar? ¿Quiénes cuidamos hasta los maridos? Llegamos a los 60 años. Yo tengo 63 y con mucho orgullo me gusta decir mi edad, porque está mal eso que digan, ay, las mujeres no pueden decir su edad. ¿Cómo no? Si estamos orgullosas de lo que hemos vivido. Cumplimos 60. Y ahora que ya los hijos están grandes, yo tengo un hijo mayor, una hija menor, ya están grandes, ya hicieron sus familias. ¿Y ahora quién nos dejan a cuidar? A los nietos. ¿Cierto o no? Bueno, ¿quién reconoce ese trabajo? ¿Cómo no? Como hay mujer presidenta, vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Y al llegar a los 60 años, a todas por igual, universal, pensión, mujeres, bienestar. De los 60 a los 64. Y cuando se cumple 65, pase automático a la pensión para adulto mayor. Ya todas las de 63 y 64 reciben la pensión. Ya se inscribieron las de 60, 61 y 62. En octubre comenzamos a repartir las tarjetas del Banco de Bienestar y en noviembre van a estar recibiendo sus primeros apoyos, las de 60, 61 y 62. Si por alguna razón no se han inscrito, no se han registrado, ahí en los módulos que pone la Secretaría de Bienestar, ahí pueden ir a inscribirse, a registrarse para recibir pensión Mujeres Bienestar. Me decía la secretaria de Bienestar que hay mujeres que ya recibieron su apoyo y es la primera vez que reciben un ingreso personal, porque de pequeñas se casaron jóvenes, fueron hijas, después se casaron jóvenes y nunca han tenido un ingreso porque han trabajado en su casa. Pues ahora es dedicado para las mujeres, para que tengan su pequeño ingreso y ustedes decidan para qué van a utilizar este recurso. Pensión, Mujeres Bienestar. Aprovecho para hacer un reconocimiento a todas las mujeres que son o que somos, se dice, amas de casa, porque a veces no son reconocidas. Fíjense, cuando llegué al gobierno, un cómico
me dijo, le preguntaron que qué opinaba de que llegara una mujer a la presidencia. Y dijo, ya llegó una ama de casa a la presidencia, como si fuera menos. ¿Y saben qué le contesté? Pues a mucha honra soy ama de casa, soy mamá, soy abuela y por voluntad del pueblo de México, comandante suprema de las Fuerzas Armadas. ¡Que vivan las mujeres mexicanas! Bueno, ese es el primer programa, Pensión Mujeres Bienestar. El segundo programa nuevo del bienestar es las becas a todos los que van a secundaria. Ya todas y todos los adolescentes de secundaria reciben una beca, sus familias reciben un apoyo por el solo hecho de tener hijos en la secundaria pública. Es un apoyo que damos para que todos los niños y niñas lleguen parejitos a la escuela, que no haya diferencias, que tengan lo mínimo indispensable, útiles, uniformes y algunos otros apoyos que siempre se necesitan. Y el año que entra vamos a primaria, a las becas de primaria, a ampliar, a fortalecer todos los niños y niñas que van a la primaria. A las de secundaria le llamamos beca Rita Cetina en honor a una maestra yucateca que luchó toda su vida a finales del siglo XIX, principios del XX, para que las niñas pudieran estudiar, porque hubo una época en que solo iban los niños, las niñas no iban, y ella dedicó su vida para que las niñas desde pequeñitas pudieran ir a la escuela. Ella fue maestra de Elvia Carrillo Puerto, que aquí en San Luis Potosí también la ubican, porque aunque ella es de Yucatán, Elvia Carrillo Puerto también luchó aquí en San Luis Potosí para que las mujeres tuviéramos el derecho a votar, porque hubo una época en que tampoco votábamos. Bueno, ese es el segundo programa de bienestar. El tercero se llama Salud Casa por Casa. Por aquí están nuestros compañeros de Salud Casa por Casa, seguramente. A ver, aquí hay adultos mayores de 65 y más. ¿Ya los fueron a visitar las enfermeras, los enfermeros? ¿Todavía no van? ¿No? Sí, algunos ya deben de haber ido a visitar. Allí hay varios que ya los visitaron. Bueno, las enfermeras, enfermeros, también hay médicas y médicos, van a visitar a todos los adultos mayores y personas con discapacidad a su casa. Ahí llevan un maletín donde escuchan su corazón, ven la presión, incluso miden el azúcar en la sangre, les hacen un diagnóstico y los van a seguir visitando. Cada determinados meses van a seguir visitándolos. Eso se llama salud casa por casa. Es salud preventiva. Por si tienen algún problema de presión o algún otro problema, pues entonces ellos ya podrán medicarlos. Y este mismo año iniciamos con farmacias del bienestar para que puedan ir a recoger sus medicamentos gratuitos, los que pertenecen a este programa. Esos son los 3 nuevos programas de bienestar. ¿Saben cuántas personas son beneficiarias de los programas de bienestar? 785,896 personas potosinas y potosinos que reciben un apoyo directo del gobierno. Y es una inversión
de 20,000 millones de pesos dedicado a las y a los potosinos, que les llega de manera directa, sin intermediarios, del gobierno federal, directo, con la tarjeta del Banco de Bienestar, a muchas familias potosinas. Son 32 millones de familias que lo reciben en nuestro país, los programas del bienestar. Y no se nos olvide, porque hay que decirlo, los únicos que creemos y estamos convencidos de los programas de bienestar somos los que formamos parte de la cuarta transformación de la vida pública de México, nadie más. Incluso hubo algunos que decían, sí, no les vamos a quitar los programas de bienestar, nomás pasó la elección y luego dijeron, no, nosotros no estamos de acuerdo con darle recursos a la gente porque la gente tiene que aprender a trabajar. Pues ¿cómo si todos los mexicanos y mexicanas trabajan? Lo que pasa es que hay durante mucho tiempo un sistema que no permitió vivir con bienestar. Es algo importantísimo el que haya recursos dedicados a la gente. El próximo año van a ser 1 billón de pesos dedicados al pueblo de México de manera directa a través de los programas de bienestar. Bueno, algunas obras importantes para San Luis Potosí que vienen en los siguientes años. Ya sabían que estamos construyendo ya un ferrocarril, un tren de pasajeros. Estamos construyendo México-Querétaro y vamos a iniciar quizá a mediados del próximo año el Querétaro-San Luis Potosí, de San Luis Potosí hasta Nuevo Laredo. Privatizaron los trenes, se les olvidó la gente, pero nosotros estamos recuperando los trenes, son muy importantes para el desarrollo regional. ¿Qué más vamos a hacer? Este es para la Huasteca, la construcción de la carretera Ciudad Valles-Tampico. Vamos a iniciarla también el próximo año. Y también la que va de Hidalgo también a la Huasteca Potosina, que es la Tamazunchale, Huejutla, Pachuca. Esa también ya se está construyendo y vamos a ir poco a poco en los siguientes años. Aquí para la ciudad de San Luis Potosí estamos trabajando con la Comisión Nacional del Agua porque estamos haciendo un proyecto integral que ya vamos a informar cómo va a ser. Estamos viendo si funciona una presa o si son pozos, cuál es la mejor opción, pero lo importante es que vamos a traer agua a la ciudad de San Luis Potosí. Ya inició la construcción de lo que van a ser 40,000 viviendas del Infonavit en San Luis Potosí. Ya no es como antes, que eran créditos impagables. Ahora son créditos que son muy accesibles y son para las familias que ganan menos de 2 salarios mínimos, es decir, para quien más necesita la vivienda. Además, le estamos quitando parte de los créditos impagables a muchas familias. Fíjense, el Infonavit hasta 2018, a quien tiene el Infonavit, se les dieron créditos. Han pagado su casa 1, 2, 3, 4 veces y no han acabado de pagarla porque sigue el crédito, un crédito impagable, injusto, que se hizo con mucha corrupción. Pues ahora
estamos disminuyendo todos esos créditos y algunos ya les estamos entregando sus escrituras. Son 144,881 familias que se van a ver beneficiadas. También 9,000 viviendas para quien no tiene Infonavit y 3,069 para los que tenemos Foviste, para los maestros. Vamos a construir 3,069 viviendas y a descontar también los créditos del Foviste. Estamos construyendo también un plantel de educación media superior, una nueva preparatoria en Soledad de Graciano, y estamos también ampliando aquí un plantel en San Luis Potosí. Y estamos ya por inaugurar muy pronto este nuevo plantel de la nueva universidad que inauguramos, la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que vamos también a inaugurar en Soledad de Graciano, que estamos trabajando también con el gobernador. Bueno, el Hospital General de Río Verde, que lo inauguramos el 5 de julio, y también vamos a apoyar para el Hospital de Ciudad Valles, ya quedamos en eso. 22 centros para mujeres, uno en cada municipio, los centros libres que tiene a su cargo Citlali para todas las mujeres de San Luis Potosí. Pues estas son algunas de las acciones que ya iniciamos. También probablemente a mediados del próximo año estamos definiendo la fecha según los recursos. Me comprometí ahí en la Huasteca que vamos a hacer el aeropuerto de Tamuín, que también es un compromiso que hice con ustedes. Pues estamos muy contentos de estar aquí. Nunca se nos olvide que lo más importante es defender un proyecto de nación. Que no regrese el pasado de corrupción, de privilegios. Que siga habiendo gobiernos que defienden a su pueblo, que dedican los recursos públicos para la gente. Eso es fundamental. Todo lo demás siempre es superable y eso es muy importante aquí en San Luis Potosí. Aprovecho para decirles que este año, con sus altas y bajas, siempre buscamos una buena relación con el gobierno de los Estados Unidos. Todos los países tuvieron problemas por los aranceles que puso el gobierno de los Estados Unidos, pero nosotros siempre pensamos que es mejor siempre dialogar, pero con un principio inviolable, que hay que decirlo siempre y más ahora, que es el mes de la patria. México es un país libre, independiente y soberano y nunca debe negociarse por ningún motivo la soberanía de nuestro país y del pueblo de México. ¡Que viva San Luis Potosí! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano.
De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.